Muy buenos días. Estamos estudiando el libro de Josué. Nos explicaron el capítulo 8 del versículo 1 al 17. Recordamos que en el 7 el pueblo de Israel había tenido su primer derrota contra el pueblo de Jai. Pueblo pequeño, que habían menospreciado y habían mandado 3,000 hombres primero y habían huido, mataron a 36 soldados del ejército de Josué y Josué le pide perdón a Dios, le pide dirección. Habían hecho anatema. Acam había robado un manto babilónico y piezas de oro y de plata y le pide perdón a Dios y Dios tiene misericordia. En el capítulo 8 dice, versículo 1, ¿quién me lo lee? Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai y a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Así es. Y en el versículo 2 dijo, en el 1 dice, esfuérzate que yo voy a estar contigo. Dios restituyendo la autoridad del hombre de guerra, Josué, ¿verdad? De su ejército. Y luego le dice que en esta ocasión los despojos de guerra son para su gente, para su pueblo. Busca 30,000 hombres que se vayan por la retaguardia. Le da a Dios la estrategia. Lo importante de este capítulo es escuchar la voz de Dios en todos los actos que hagamos a través de nuestros días. Las estrategias que tenemos que hacer hoy, qué vamos a hacer, cuando te levantes en la mañana, qué voy a hacer, dame dirección, pedirle al Espíritu Santo dirección. 5,000 hombres iban a ir por el frente y 30,000 hombres por la parte trasera. ¿Cuál era la estrategia? ¿Alguien la recuerda? Sí, hacer una emboscada. Los 5,000 hombres iban aparentemente a perder la guerra. Y entonces el pueblo de Jai dice, les sucedió como la primera vez. Se reunieron todos y se fueron tras del pueblo de Israel. El pueblo de Israel sale huyendo y entonces dejan la ciudad abierta, las puertas abiertas. Y ahí entran los 30,000 hombres. ¿Ahí nos quedamos, Humberto? Ahí nos quedamos. Esta historia continuará del capítulo 18 en adelante. Por favor, Humberto. Buenos días. Vamos a iniciar. Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo, dador de vida, gracias, Señor, porque nos permites estar aquí para hablar de ti, para meditar tu palabra. Permítenos que tu palabra entre en nuestra mente, en nuestro corazón, y sobre todo para vivirla, Señor, y que sea tu gloria manifestada por medio de nosotros. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, antes de iniciar voy a leer unos versículos de Mateo, del capítulo 22, del 36 al 40, dice así: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vamos a iniciar con la lectura del versículo 18 al versículo 35. Si empezamos de uno en uno, por favor, pastor. Pancita, por favor. Entonces el Señor dijo a Josué: extiende la jabalina que está en tu mano hacia Ai, porque la entregaré en tu mano. Y extendió Josué hacia la ciudad la jabalina que estaba en su mano. Y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Jai volvieron el rostro, y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron oír ni aún
huyendo hacia el desierto, se volvió contra los que le seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Jai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro. Y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Jai y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Jai en el campo y en el desierto, a donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Jai y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquí, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Jai. Porque Josué no retiró su mano que había extendido para la lanza, hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jai. Pero los israelitas tomaron parte para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Y Josué quemó a Jai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y al rey de Jai lo colgó en un madero hasta caer la noche, y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un montón de piedras que permanece hasta hoy. Entonces, lectura de la ley en el monte de Ebal. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. Tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras sin labrar, sobre las cuales nadie había alzado herramientas de hierro, y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió ahí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente el pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que estaba escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Gracias. Voy a iniciar con del 18 al 21, pero antes de ello voy a leer algunos significados que vamos a ver a lo largo de estos versículos. Jai viene del hebreo y dice que es un montón de piedras o escombros o ruinas. Betel, que también se menciona en los pasajes, casa de Dios o templo de Dios. Ebal es un piedra o monte desnudo. Y Gerizim puede ser cortadores cortadores, y es uno de los montes más altos de la Palestina central y que tiene aproximadamente 880 metros de altura. Y está al sur del monte Ebal. Entonces Ebal y Gerizim están muy cerca y están separados por un valle, más o menos para tener ahí una idea. Bueno, aquí voy a leer del 18 al 21. Dice, entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y levantándose prontamente de su lugar los que estaban en la emboscada,
Corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Jai volvieron el rostro, y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Jai. Bueno, aquí es interesante ver cómo es que en esta batalla, pues nuestro Señor primero buscó que el pueblo se redimiera. Recordemos que estaban en pecado por Acán. Y no solo eso, a veces, bueno, también ahí en ese momento cuando recién inicia, pues el que toma, digamos, de alguna manera el seguir sus pensamientos, pues Josué, ¿no? Recordemos que en su momento también Josué fue el que puso alguna estrategia y no le resultó en algún otro momento. Pero también aquí yo creo que lo más importante de resaltar es de que para nosotros poder acceder a lo que tiene Dios, a nosotros primero tenemos que estar bien con Él. Y aquí es una muestra clara. Dios da la estrategia, Dios les da absolutamente todo lo que debe de seguir, pero primero los trae a la redención con Él. También aquí de resaltar las analogías de Josué con Moisés. Recordemos cuando Moisés lleva al pueblo a través del mar, levanta su báculo y el mar se abre. Y aquí Josué, mientras tuvo levantada la lanza, pues todo ese tiempo, pues ahora sí que los guerreros de Jai no tenían oportunidad. ¿Por qué? Porque estaban en Dios y además estaban haciendo lo que Dios les había mandado. Y aquí hay algo interesante que me llamó la atención. Si alguien me ayudara a leer los versículos 3 y 4 y alguien más los versículos 12 y 13, por favor. Sí, del 8. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche, y les mandó diciendo: atended, pondréis emboscada la ciudad detrás de ella, no os alejéis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Gracias. ¿Alguien más? El 12 y el 13, por favor. Y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel, Jai, al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo, todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Gracias. Aquí, bueno, quise leer estos versículos para poner igual así otra vez, tengamos presente cómo está, digamos, el campo de batalla. Hay dos emboscadas. Por un lado, en el versículo 3 y 4 nos dice que se apostan a las espaldas de la ciudad. Y por otro lado, en el 12 y 13 dice que los lleva al occidente de la ciudad. Entonces, si nosotros imaginamos la ciudad, digamos que por dos lados está sitiada sin que ellos lo sepan, porque están, digamos, ocultos. Y por el frente de la ciudad es por donde va a avanzar Josué con el pueblo y más hombres de guerra. Aquí la parte interesante que me llamó la atención es que si en el occidente había emboscada y en la parte trasera, entonces eso quiere decir que el oriente estaba aparentemente descubierto. Pero vamos a leer, voy a leer Mateo 24:27, dice así: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Yo intuyo, o yo creo, que ese flanco estaba, ahí estaba Dios. Era su flanco porque Él llega por ahí, llega por el oriente. Entonces, Jai no tenía oportunidad, o sea, absolutamente para nada, ¿no? Y aquí vemos cómo Josué entendió el mandato de Dios y hizo exactamente lo que Él le decía. No le preguntó, oye, ¿por qué en el oriente no? O sea, no preguntó absolutamente nada. Él confió en todo lo que Dios les había dicho. Voy a volver a leer el 15 y el 16.
Bueno, no voy a volverlo, lo voy a recordar. Dice, entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Jai se juntó para seguirles y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Leo estos versículos porque también, bueno, hoy en día sabemos que, digo, a lo mejor lamentablemente, o no sé si para bien o para mal, la mayor tecnología siempre se desarrolla en la industria militar. Y aquí, en estos versículos, tratemos de imaginar el momento. Va avanzando Josué por el frente de la ciudad. La gente, bueno, los comandantes de Jai, el rey, los ven avanzar y se apresuran, ¿no? a recibirlos. Pero aquí la parte interesante, la verdad, yo creo que hay cosas que Dios nos muestra y que no vamos a alcanzar a comprender, pero yo creo que conforme va pasando el tiempo y la ciencia va avanzando, la ciencia sirve nada más para comprender mucho de lo que Dios nos trata de transmitir. Aquí en el 15 y el 16 dice que Josué y todo Israel fingieron, entonces Josué iba con ellos, iba al frente, ¿sí? Entonces imaginemos esta parte. Ahora, por otro lado, dice en el 16, en el 16 dice que Josué y todo el pueblo llegaban de frente. Pero entonces en el 18 dice así, entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai. ¿Sí? Pensemos en el momento en el que ellos empiezan a huir, ¿sí? Entonces, para extender la lanza, Josué se debió de haber parado. Pero en ese momento dice ahí también, en el 19, dice, y levantándose prontamente de su lugar los que estaban en la emboscada, corrieron luego que él alzó su mano. Yo me quedé pensando, bueno, ¿y cómo lo vieron? Si estaba muy lejos. No había radiocomunicaciones, no había pues nada de lo que conocemos hoy como para que se pudieran comunicar y les dijeran, oye, ya es hora, ¿no? La verdad, aquí, tal vez, escudriñando más, son cosas de Dios. O sea, la ciencia Dios es el soberano de la tierra y de las cosas que hace el hombre, y eso incluye la ciencia y todo lo demás. Aquí, la verdad, no alcanzo a poder comprender cómo fue eso, ¿no? Cómo fue ese momento en el que Josué levanta y los de la emboscada que estaban atrás y al lado de la ciudad saben que la levanta y atacan. Son cosas que increíbles y maravillosas que solamente Dios, ¿no? Y esas son de las partes interesantes. Y pues al final, como les digo, nuestro Dios Todopoderoso es el soberano de todo, Él es el dueño de todo. Y en ese momento, por supuesto que conocía, ¿no? Imaginemos un poquito también el contexto de quien escribió este libro, y pues dentro de sus palabras a explicar, ¿no? Pongámonos un poquito en ese contexto. Imaginemos que vamos a la época medieval y le queremos explicar a una persona de ese momento Facebook. O sea, ¿cómo le explicarías a esa persona, no? ¿Cómo le explicarías con lo que él conoce, con lo que él tiene en ese momento, lo que es lo que nosotros estamos viviendo hoy en día de las plataformas sociales? A mí se me haría como complicado primero, y tanto para mí explicarlo como para él comprenderlo. Entonces, yo creo que es la maravilla de la palabra de Dios, de poder irnos, imaginar los momentos y las situaciones que están viviendo ahí en esos instantes, y seguramente Dios por el Espíritu Santo nos revelará lo que ellos estaban sintiendo incluso, ¿no? Bueno, continúo con la lectura del 22 al 25, y dice, y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro, y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Jai y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Jai en el campo y en el desierto a donde los habían perseguido,
y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos. Todos los israelitas volvieron a Jai y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Jai. Aquí el ser humildes y el hacerle caso a Dios, ¿no? Aquí no dice que haya habido un muerto de Israel, ni uno solo. Recordemos que previamente cuando Josué murieron 200 y tantos israelitas en versículos anteriores. Pero aquí no hubo ni uno solo. Y pues esa es la potestad de Dios que nos da, al darnos esa guía y al darnos nosotros tener esa confianza en Él, pues va a pasar como aquí, el triunfo es total, el triunfo es abrumador, no hay ni siquiera un vestigio de, pues les pasó esto o se enfrentaron a aquello, absolutamente nada. Y estamos hablando de un pueblo grande, 12,000 habitantes de pueblo, no cuenta guerreros, no cuenta soldados. Entonces era una ciudad, si no bien como Jericó, pero sí una ciudad pues de mediana, o sea, grande en gente. Y bueno, aquí la parte importante, ¿no? Y la parte que resaltar y por la que a veces muchos ateos se agarran de fragmentos de la palabra de Dios como para decir, es que mira tu Dios y mira todo aquello, pero entender el contexto es muy importante. Voy a leer Éxodo 25 para entrar en en este previo que les acabo de decir. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Nuestro Dios siempre quiere que ante todo se cumpla el primer mandamiento. Y el primer mandamiento, de acuerdo a Mateo 22, 37 y 38, dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Lo que a veces vemos, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 25, que cayeron 12,000 hombres y mujeres, no dice ahí niños, pero muy probablemente también, es precisamente por la violación de este mandamiento. Hoy, a lo mejor por la carga histórica que tenemos, muchas personas, inclusive los gobiernos, caen en estas actitudes moraloides de que, no, es que respetar la vida humana y todo, ¿no? Pero si nosotros somos obedientes a Dios, se tiene que cumplir su primer mandamiento. Y recordemos que el pecado es muerte, y un pecado grande es no amar a Dios ante todo, porque es el primer mandamiento. Y ellos, los de Jai, indiscutiblemente estaban infringiendo ese mandamiento. Es por eso que Dios mandó y los aniquiló completamente. Y por esa misma razón, en Jericó, creo yo, no permitió que tomasen nada de esa ciudad. ¿Por qué? Porque era tanta la idolatría que no quería que su pueblo se contaminase, ¿sí? En este caso, en aquellos tiempos cuando había guerra, un botín de guerra era el saqueo de la ciudad. En este caso les permite ello. También yo creo que Dios en esa misericordia infinita sabía que iban a caer en Jericó en pecado, ¿no? Por medio de Acán. Y aquí, ya redimidos, les dice, sí, tomen todo lo que necesiten para vivir, ¿no? Y entonces a los guerreros se les dio pues el ganado y demás cosas. Pero aquí esto es de resaltar, y a veces muchos, a lo mejor mismas personas cristianas, porque me ha tocado escuchar, que dicen es que el Dios del antiguo es diferente al del nuevo, es el mismo, es exactamente el mismo amoroso, pero también el mismo de guerra, el mismo en todos los sentidos. Solamente hay que esforzarnos y entender un poquito de cómo es nuestro Dios. Y lo más importante es esto, es cumplir sus mandamientos, y el más importante es ese, ¿no? Que amarlo
por sobre todas las cosas, en mente y en corazón. Continúo con la lectura. Del 26 al 29. Dice, porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza, hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Y Josué quemó a Jai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y al rey de Jai lo colgó de un madero hasta caer la noche, y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Voy a leer Josué 4:7. Dice así: les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Lo leí porque aquí vemos también que dice que en el versículo 29 que el montón de piedras permanecen hasta hoy. O sea, ese como, ¿cómo decirlo? Como monumento que también nuestro Señor fue cuidando, ir poniendo, por ejemplo, es el del Jordán, ahora como para recordarles a su pueblo que Él siempre está con ellos, ¿sí? Para que no olvidasen las maravillas que Dios había hecho por ellos. Entonces aquí es, digamos, la pregunta, ¿no? Para cada uno. ¿Tú has ido haciendo esos monumentos? Recordando de cómo Dios ha sido bueno contigo, te ha dado lo que te ha dado. Y más que nada para no olvidar que cuando nosotros le pidamos, Él siempre nos escucha, ¿sí? Él siempre está presto. Y en cuestión de la oración a veces nosotros, yo suelo pedirle y decirle, Señor, que se haga tu voluntad. Indiscutiblemente siempre queremos que se haga la voluntad de Dios. Sin embargo, no es la mejor manera de pedir, creo yo ahora. ¿Por qué? Porque la mejor manera es saber la voluntad de Dios. Porque en el momento que tú sepas la voluntad de Dios, tú ya le podrías decir, como dice Juan 11:41, si alguien me lo va buscando para que me ayude a leerlo. Y ya podríamos nosotros decirle al Señor, gracias, ¿sí? Gracias, Señor, por lo que me vas a dar. Y también si alguien me ayuda a buscar Jeremías 29:11. Y entonces en ese sentido, ya podríamos estar en la voluntad de Dios, ¿sí? Ya podríamos estar nosotros seguros que lo que nosotros le digamos a Dios, Dios nos va a escuchar. Si alguien tiene ya Juan 11:41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Gracias. Esa es la parte, que nosotros podamos ser como el Señor Jesucristo, decirle, Padre, gracias porque me has escuchado. En ese momento podríamos decir, estamos en la voluntad de Dios. Ahora, pero ¿cómo podemos estar en la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos estar como Josué en la voluntad de Dios? Si alguien me ayuda con Jeremías 29:11. Sí. No, adelante, Esther. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Gracias. Entonces aquí viene una complementación a esto de estar en la voluntad de Dios. El Señor siempre quiere cosas buenas para nosotros, como lo dice su palabra. Por supuesto que lo que nosotros le pidamos, y si es bueno para nosotros, el Señor lo va a querer. Y entonces aquí, pero ¿cómo podemos ser escuchados más rápidamente? Pues pensemos en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba en pecado, fue redimido, y entonces sí, el Señor les dio todas las bendiciones. Aquí yo creo, y ella es una perspectiva personal,
que lo que nos resta es estar primeramente en comunión con Él, o sea, en obediencia, libres de ese pecado, estar en creencia, obviamente en fe, ¿sí? Ser pacientes, porque los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, y pedirle dirección, porque, como vimos, mismo Josué quiso hacer él pues sí, su plan de guerra, y murieron israelitas. Pero llevó a cabo el plan de guerra de Dios y todo salió a la perfección. Es decir, siempre pidamos dirección a nuestro Señor, hasta en lo más mínimo. Y a lo mejor tú dices, bueno, ¿y en qué más mínimo? Para pedirle, por ejemplo, Señor, ¿qué más las mujeres, ¿no? Señor, ¿qué voy a ponerme? ¿Es zapatos negros o zapatos blancos? Bueno, obviamente el Señor no te va a decir, pues okay, elige los que quieras, pues nada más tienes dos. Pero lo que sí quiere el Señor es de que vistas bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú eres su representante, ¿sí? Entonces, elijas los blancos o elijas los zapatos negros, el punto es que te tienes que vestir bien, porque eso es lo que quiere Dios. Siempre Dios va a querer lo mejor para ti, ¿sí? Pero siempre estar en comunión con Él, libre de ese pecado, en creencia, en paciencia, para que podamos nosotros entender la dirección que Dios nos está marcando para que se haga y estemos en su voluntad. Y podamos decir como en Juan 11:41 que dijo el Señor Jesucristo, Señor, gracias porque me has escuchado. Y Dios siempre nos escucha. Y estar con esa completamente seguridad, porque en Jeremías yo creo que es una promesa, si Dios quiere siempre las cosas buenas para nosotros, siempre. Si eso que le estamos pidiendo no es bueno para nosotros, por supuesto que no nos va a escuchar. Pero si es bueno, Él siempre inclina su oído a nosotros para escucharnos. Y regresando a esta parte de los monumentos, es muy importante porque son recordatorios. Nuestra mente trabaja así. Cuando nosotros, por ejemplo, yo recuerdo de pequeño, me gustaban me gustan todavía, ¿no? Los perritos, y ahí los quería estar tocando. Pero llegó un día que un perrito me ladró. ¿Cuándo volví a tocar uno? Nunca. ¿Por qué? Porque mi mente grabó que los perritos podrían morderme. Ajá. De esta misma manera, cuando recuerda las bendiciones que Dios te ha dado y ponlos como monumentos, así como está en la palabra. El monumento de cuando pasaron por el Jordán, el monumento cuando enterraron ahí al rey de Jai. ¿Sí? Son recordatorios de nuestro Señor de que Dios siempre te ha escuchado. Y son las formas de crear esa comunión, de decir, sí estoy en contacto contigo. Y creerlo nosotros, ¿no? También. Bien, continúo con la lectura del 30 al 35, dice así. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie a uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, hacia los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijeren primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese, leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Voy a leer de Deuteronomio 27, del 4 al 7, dice así: Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal, y las revocarás con cal. Y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios, y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Vemos cómo se está cumpliendo lo que en su momento
nuestro Señor mandó a Moisés. Y lo están cumpliendo al pie de la letra. Y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué hizo énfasis de que no alzarás cuestiones de hierro? Y bueno, antiguamente pues el hierro significaba guerra, pero aquí está diciendo que ofrecían ofrendas de paz. Entonces, nuestro Señor es Dios de guerra en tiempos de guerra y Dios de paz en tiempos de paz. Y el altar que ponen en su honor, pues siempre la palabra, dice que escribieron en las piedras. Y también aquí algo interesante, dice piedras enteras. O sea, no eran trozos de piedras, sino eran completas las piedras. Y hay mucho simbolismo, ¿no? Recordemos quién es la roca. Pero aquí también, no sé, si nosotros pensamos en nuestro Señor Jesucristo, que en este caso lo tipifica Josué, en Apocalipsis vemos cómo va a ser el juicio del Señor, que va a estar con los santos sentados. Y aquí igual dice todos los ancianos, todos los oficiales, todos los jueces, en presencia de los sacerdotes. Pareciera que nos está describiendo ese juicio que va a venir a dar nuestro Señor, ahora como rey, como comandante, como decía que se le presentó a Josué, vengo ahora como el príncipe de los ejércitos de Jehová. Y de esa misma manera aquí estamos viendo cómo fue la victoria. Inclusive fue diferente a la de Jericó. Y podríamos decir, híjole, es que la de Jericó fue aplastante, fue más grande, una ciudad mayor. Sí, pero también como veíamos que no hay enemigo pequeño. Y que a lo mejor un pecado a lo mejor que podríamos llamar pequeño se puede ir alimentando hasta convertirse en algo mucho mayor. Y eso mucho mayor sabemos que nos puede llevar a la muerte espiritual. Pero también sabemos que si hacemos lo que Dios nos dice en Cristo, tenemos esta victoria como la están, nos está relatando aquí del 30 al 35. Y que podemos nosotros entonces hacer que se cumpla la voluntad de Dios en nosotros. Como decía nuestro Señor Jesús en Juan, del ciego de nacimiento, eso le sucedió para que la gloria de Dios se manifieste en él. Entonces, cuando nosotros estamos en comunión con el Señor, limpios de pecado, nos comunicamos con Él, podemos estar en su voluntad. Y entonces Dios nos concederá esa gracia de que su voluntad y su gloria por medio de nosotros se manifieste. Y podemos ver aquí también en estos versículos, ante todo siempre la palabra de Dios, la ley, dice. Y recordábamos el sábado en la reunión general, el pastor Ricardo nos decía la importancia de la ley, que no estamos así como exentos. ¿Por qué? Porque siempre nuestro Señor quiere que te guíes por el camino correcto. Y siempre está la ley, porque si no sería, pues, cada quien haría lo que se le diera su gana, ¿no? Pero aquí no, siempre está la ley. En los triunfos del Señor está la ley. Aquí nos los describe. Ellos le ganaron a Jai, ya no había nadie, pero al poner el altar al Señor, la ley siempre estuvo ahí, su palabra estaba presente. Entonces también nosotros, cuando recibamos bendiciones, tengamos triunfos, siempre tener la ley, la palabra de Dios por delante y siempre agradecerle en su palabra. Creo yo que cuando oremos, siempre tener su palabra. Creo yo ahora que es más importante lo que Dios me diga que lo que yo le pueda decir. Y en eso podría yo decir, ya estoy en la voluntad del Señor. Y entonces, cuando le pueda pedir, de decirle, Señor, gracias porque me has escuchado. Gracias porque voy a recibir lo que tú me has prometido. Y de esta manera, lo vemos aquí en estos versículos, cómo es que el Señor les dio la victoria total, cómo es que los llevó, les guió el camino, 2 emboscadas, un lado de la ciudad aparentemente descubierto, pero era donde el Señor estaba ahí puesto.
y entonces la victoria es completa. Nuestro Dios es un Dios grande, maravilloso, Dios de guerra cuando es guerra, Dios de paz cuando es paz, Dios de amor siempre. Entonces, en ese sentido, buscarlo todo el tiempo para estar siempre en su voluntad. Y vamos a darle un aplauso al Señor porque nos enseña, nos lleva a conocerlo más, y eso es una gran bendición. Bendito sea el Señor. Muy bien, ¿algún comentario? ¿Todos muy quietos? ¿Qué sucede con la mano de Moisés, de Josué? ¿Cuál fue la estrategia? ¿Nos explicaba Humberto? Fíjate, emboscada. Pero Josué, ¿con quién iba? ¿Con el grupo de enfrente o el de atrás? Del frente, ¿verdad? Entonces sale de espaldas huyendo. Así es. Si me equivoco, me corriges. En un momento determinado, se voltea, ¿sí? Y extiende la lanza. Y ahí es cuando tú dices, ¿cómo es posible que 5,000 hombres la hayan visto si todos van corriendo de espalda? Los que estaban atrás de la ciudad. Y aparte de esos, pero los que van con él van corriendo. Y de repente se voltea, levanta la mano. ¿Qué tenían que ir haciendo ellos? Corriendo por sus vidas, ¿verdad? Porque los venían persiguiendo. Venían 12,000 hombres, ¿no? Y ellos eran 5,000. O sea, los doblaban. Entonces, ¿qué tenían que ir haciendo ellos? Un ojo al gato y otro al garabato, ¿o no? O sea, tenían que estar atentos, porque dice Humberto, pues, ¿cuál señal si van corriendo? Entonces, ¿de qué nos habla esto? ¿Se acuerdan de Nehemías? Que tenían la espada en la mano y la otra trabajaban. Y había alguien que tenía una trompeta, por si venía el enemigo, tocaba la trompeta y lo venían a ayudar cuando estaban reconstruyendo el muro. ¿Qué significa eso en tu vida? Trabajando Con los ojos en el cielo, en la palabra de Dios. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Guardar su palabra. ¿Qué decía el rey David? Medito de día y de noche. Tu palabra es como miel a mi paladar, ¿verdad? Levanta mi alma. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Trabajar, pero siempre estar atentos a la palabra de Dios. Ahora, el otro grupo estaba en la parte de atrás. Probablemente se subieron a un montículo y estaban viendo a Josué. No había miralejos, ¿verdad? Qué buena vista tendría. Porque ¿a qué distancia estarían? Sí, estaba a una distancia considerable, aunque estaban en un valle, pero de todas maneras, para ver a una persona a una distancia de más de 2 kilómetros en adelante o 1 kilómetro, pues ya es difícil distinguir un movimiento, ¿no? Incluso a la persona. También debieron haber puesto algunos personajes con muy buena vista, diciendo, nada más no te despegues de la vista de Josué. Bueno, ¿cómo iba Josué? En el valle, pues, para un lado y para el otro, entre ramas y a lo mejor arbustos. Y entonces tú no puedes perder la vista de Josué. ¿Qué significa Josué? El Salvador, ¿verdad? Entonces la vista no la podemos perder del Salvador. Ninguno de nosotros tenemos que hacer un esfuerzo sobrenatural, ya sea con miralejos o lentes dobles, lo que tú quieras, pero no perder los ojos en el Salvador. Así es. ¿Me lo dices más fuerte para que se oiga? De Jesús, que habla acerca de que fija tus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Así es. ¿Y dónde está Cristo? ¿Qué dijo Cristo? En su palabra. Ellos escudriña, porque de ella habla de mí. Entonces, ¿en dónde está? ¿En dónde está su corazón? En su escritura, ¿verdad? Aquí está. No podemos perderlo de vista. Por eso me llamó mucho la atención que Humberto decía, ¿cómo le harían estos cuates? Para nosotros sería tal vez
imposible, pero para Dios es Dios de lo posible. Ahora, ¿qué pasa con Josué? Se voltea y levanta la lanza. ¿Te acuerdan de la película de Mel Gibson? ¿Cómo se llama? Corazón Valiente. Cuando está el ejército formado y él sale en su caballo, ¿no? Bien galanazo, en sus años mozos. Y está de un lado para el otro. Y de repente grita y levanta su espada. ¿Quién fue el primero? El líder, ¿verdad? ¿Quién fue el primero que levantó las manos para salvarnos? Jesús. ¿No abrió las manos? Entonces todos vemos a Jesús en la redención con los brazos abiertos. Consumado es, perdónalos, no saben lo que hacen. Hecho está. En tus manos encomiendo mi espíritu. Esas son las palabras donde nosotros vemos a nuestro Redentor. Híjole. Y entonces el soldado dijo, ciertamente, este es el Hijo de Dios. ¿verdad? Levanta los brazos. Ahora, ¿cuánto tiempo, Humberto? ¿Cuánto tiempo duraría la guerra? Por lo menos una tarde. Dice que no pudo bajar los brazos, ¿verdad? La lanza estaba ahí. ¿Cómo peleó en la batalla? ¿Cómo? ¿No? Como Moisés. Él estaba clamando a Dios, ¿verdad? Mano extendida nada más. Como Moisés. ¿Cómo peleas tus batallas? No es con ejército, no es con sangre ni con ejército. No es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. ¿Cómo ganas tus batallas? Con las manos levantadas. Vamos, búsquenme el Salmo. Salmo 128, 2. Y Angélica, búscame Sofonías 3:16. Si leo mientras Éxodo 14, ¿Sí? le dice el Señor a Moisés, y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entraron los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Aquí también como le da una orden. Levanta tu vara y extiende tu mano. Y entonces Dios obra. ¿Realmente quién abrió el mar? Dios. Pero decía Sebastián hace unos días, pero hay que dar un paso de fe. Si ha dicho, no, pues ¿cómo? Dijo, sí, Señor. ¿verdad? Así como Josué en este momento está diciendo, contra ellos. Y ahí se quedó, parado, ¿no? Ahora, ¿han visto cómo entrenan a los soldados, no? Los cadetes, ¿han visto las películas? Les ponen el fusil. Y ahí lo tienen horas, ¿ah? Hasta que unos se van desmayando en las películas, ¿no? Ya está. Tenía que creerle a Dios. ¿Qué otra vez levanta la vara Moisés? Bueno, levanta las manos, ¿no? Cuando pide las plagas. No sé. Pero no la vara. No. Bueno, cuando levanta las manos es cuando está peleando contra los de Amalek, ¿recuerdan? Sí. Que lo ayuda porque se cansa, le pone una piedra abajo para que se siente. ¿Y quién levanta las manos? No, Josué está peleando. Aarón y Ur. ¿Quién era ese tal Ur? Conocemos a Aarón, que era el hermano. ¿Pero Ur? No, es otra. ¿Es Ur quién? No, Ur era el esposo de su hermano, era su cuñado. ¿Quién te ayuda en los momentos difíciles? La familia. Ellos lo vieron. Y Josué sigue peleando, ¿eh? Él siempre va a pelear. Él es el guerrero. Y entonces lo levantan. ¿Qué otro dijimos? Antes de irnos, ahorita me hizo recordar eso. Un día levantó Moisés la vara contra la piedra. ¿Recuerdan? Sí. ¿Y qué le pasó a Moisés?
¿Ya no? Ya no vio la tierra. Ya no vio la tierra. La vara no es en contra de Dios. La piedra significa Jesús, ¿verdad? Para seguir a la roca. Y él le reclamó a Jesús. No entendió que es el Todopoderoso. Y ya no pudo entrar a la tierra. Cuidado con la autoridad que Dios te da. Debes estar bajo su mandato. No lo que tú quieras. No el enojo contra la iglesia, contra los hermanos. Ay, ¿por qué? No. Cuidado con pelearse con la palabra. A Moisés le costó no entrar a la tierra prometida. Por favor, déjame entrar. No, la ves de fuera nada más. Pero tú no entras. Punto. Entrará Josué. Sofonías, ¿qué te dije? 3, ¿Qué dice? ¿Es 3 qué? 3:16. Sí, a ver, léeme desde el 15. 3:15 dice: Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel, en medio de ti nunca más verás el mal. ¿Es el 15? Es el 15. ¿Y el 16? En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. No se debiliten tus manos. Salmo 128, 2. ¿Quién lo tiene? Dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. A ver, ¿alguien más? ¿Otra versión? A ver. Sí. Salmo 128, 2. Bueno, ¿qué dice Sofonías? Que Dios pelea por ti, Él toma tus juicios. ¿Qué necesitas? Levantar las manos. Ahora, podemos orar con las manos abajo, a un lado, rascándote la oreja, y también con las manos levantadas. ¿Por qué levantamos las manos cuando alabamos? Porque se está pidiendo a Dios. ¿Qué haces tú? Por ejemplo, a mí me costó trabajo empezar a levantar las manos, ¿verdad? Porque vengo de una iglesia tradicional católica que nunca levantaba las manos. Pero cuando empecé a levantar las manos, tuve otra sensación. ¿A ustedes no les costó trabajo? ¿El aplaudir? ¿No les costó trabajo? Me sentía desencanchado. Pero poco a poco entendí, levanto mis manos. ¿Cómo dice el canto? Aunque no tenga fuerza. ¿Por qué? Porque me quiero conectar contigo, Señor. Quiero decirte que te necesito, que te alabo con todo mi alma y con todo mi corazón. Me rindo, te adoro con toda mi alma y todo mi corazón. Dice en Sofonías que Él pelea tus juicios, ¿verdad? O sea, que Él es tu justificador, que Él te justifica. Vámonos a Josué. ¿Qué otro comentario? Perdón, lo perdí. ¿Qué más nos dijo Humberto? Nos habló sobre... Que es más importante escuchar y leer a Dios que lo que yo le pueda decir. Y yo veo que en esa parte, a diferencia de la lucha de Jericó que tuvo Josué, la lucha de Jericó fue porque Dios gana la batalla, ¿verdad? O sea, además de las vueltas, todo lo que hacía, pero es Dios quien les da la batalla. Y en esta lucha yo veo que, claro que es la mano de Dios por medio de esa jabalina, pero también la estrategia de Josué de guerra, ¿no? Que tiene en este momento. Bueno, ¿a quién se la dio? Pero ahí viene la parte en que Josué estaba en esa comunión con Dios, en obedecer lo que Dios... Acuérdense que la primera derrota fue con ese mismo pueblo, que no consultó a Dios. La segunda la gana con la estrategia de Dios, ¿verdad? Entonces, para que el hombre nunca se lleve la honra, todo es de Dios, ¿verdad? Solo se lo debemos a Dios. Ahora, ¿cuál fue la orden, Humberto, con el rey? Que lo colgaran. Parece rudo. ¿Qué significaba eso? ¿Sí, Juanita? Yo quiero resaltar que de vez en cuando o siempre nos tenemos que recordar la ley, las bendiciones y las maldiciones para que sepamos a lo que le tiramos. Bueno, ahí vamos.
Ahí vamos. Pero primero, los despojos de guerra ya los pueden tomar. Sí. O sea, las riquezas de los malos dice que vendrán a los buenos. Vendrán las riquezas a tu vida. O sea, el pueblo no va a sufrir de hambre. Tú no vas a sufrir de hambre, ¿o sí? No. O sea, tú ya estás peleando por fe la buena batalla, ¿o no? Sí. A levantarte temprano y a escudriñar y a buscar y en el día a tratar de hacer lo bueno, entonces Dios te va a recompensar. Él nunca te va a dejar sin beneficios cuando trabajas para Él. Él es un jefe bueno, Sí. ¿verdad? Realmente, como dice Carlos, las batallas se ganan no por, como dice la misma palabra, no con nuestro esfuerzo ni con la espada. Realmente la batalla se gana cuando hay obediencia a la palabra de Dios. Moisés, el error de Moisés es que el Señor le había dicho que le hablara a la roca para que le diera el agua, y sin embargo él la golpea la roca. Cuando le dice a Moisés que están peleando y Ur está ahí con Aarón, le levantan las manos, también el Señor le había dicho que levantara las manos. Con Josué, la obediencia nosotros vemos a través de la palabra de Dios. Por eso dice el Señor, no quiero tus sacrificios, quiero tu obediencia sobre todo. Es la obediencia la que nos hace ganar las batallas. Eso está claro. Así es. Hablaban ustedes de por qué extender las manos. En Isaías dice, tú cuando está, el Señor le está diciendo algo en contra del pueblo, que tiene en contra del pueblo, dice, cuando tú extiendas tus manos, porque el pueblo de Israel extiende sus manos así, y es una señal de sumisión, es una señal de pedir misericordia. Y por eso le dice en Isaías, cuando tú extiendas tus manos, yo no oiré tu voz. Entonces esas son dos cosas bien importantes. En primera, la obediencia, y por eso dice que tenemos que levantar manos limpias, sin ira ni contienda. Entonces, sí. ¿Se acuerdan cómo obtuvo la gracia Josué después de haber perdido la batalla? ¿Recuerdan cuál fue su forma de ganarse la gracia de Dios? ¿Cómo? Hasta el suelo. Cuando Dios se enoja con el pueblo y dice, voy a acabar con tu pueblo, Moisés regresa y se inclina ante el Señor y dice que halló la gracia. ¿A quién encontró? ¿Quién es la gracia? Jesús. Entonces, tenemos que ir a eso. Señor, tú pagaste el precio por nosotros. ¿Qué le dijo Moisés a Dios? Señor, tú ya nos sacaste, tú ya nos libraste de servidumbre. No vayan a decir que eres un Dios que nos sacaste a morir. Fíjate cómo se ganó la gracia de Dios, pero hincado, clamando a Dios. Aquí está Josué y el Señor le dice, ahora sí los despojos son para el pueblo. Tenía gracia, el Señor estaba contento. Sí, dáselos, no importa. Ahora, pero al rey, ¿qué tienes que hacerlo? ¿Recuerden el temor de Josué? ¿Cuál era cuando perdieron la batalla? Que ahora los pueblos verían que eran susceptibles a perder. Por un pueblo pequeño que era Jai, que los había derrotado, ahora todos los pueblos que le temían, ahora iban a decir, ahora sí lo vamos a vencer, si Jai los venció. ¿Mandé? Es que dice, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Así es. Entonces, ¿qué harás tú? ¿Qué va a pasar con nosotros? Ahora ya el diablo se va a crecer, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Y entonces dice, a ver, ponlo en la entrada. Quema, porque quemaron toda la ciudad, ¿eh? Y entonces todos los pueblos se dieron cuenta, ¿o no? El humo. Se acabó esa ciudad hasta el día de hoy, ¿no? Dice, y ahora el rey, que cuando pasen, digan, y vimos al rey con su esplendor ahí colgado, hecho un trapo. Entonces eso causaría ¿qué? Temor. Se correría la voz. Diría, no.
Perdió en la primera batalla, pero fue cuestión de Dios. Fue una estrategia. Pero ya los acabaron, mataron a todo. Se acabó ese pueblo totalmente. Entonces había que poner un alto por lo que había sucedido. Bueno, ¿qué más vemos? Hermano, yo quisiera decir algo sobre Sofonías. A mí me gustó esa porción que usted nos dio. Dice en el 11 que lo voy a sintetizar. Entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia y nunca más se ensorbecerán en mi santo nombre. Pero el siguiente versículo es el que está bien bonito. Dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. O sea que aquí Sofonías nos habla que confiamos en el Señor, como nos decía usted de Josué, ¿verdad? Cuando se humilla y busca a Dios, ya no está confiando en sus fuerzas, ahora solamente espera la voluntad de Dios. Y aquí dice, y dejaré en ti un pueblo humilde, el cual confiará en el nombre de Jehová. En el nombre. Fíjense, nos habló Humberto del principal mandamiento, ¿cuál es? Sobre todas las cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué simboliza si no lo amamos con todo nuestro corazón? Desobediencia. Rebeldía. O sea, sos rebelde. O sea, no te amo con todo mi corazón. Amo a mi perro, amo otras cosas. O sea, no. Eso es rebeldía, ¿no? Desobediencia. Aquí les pidió antes que se consagraran únicamente para ganar una batalla, hay que vivir en santidad. Sí, en el caso de Moisés, significa, que se sostenía la mano, significa blancura. Blancura, santidad. Así es. En Moisés estaba la santidad y el sacerdocio, ¿no? Más bien, y el profeta. ¿Se acuerdan? Que le dijo a Moisés, ¿será como tu profeta? Entonces estaba la palabra y la santidad, ¿verdad? Bueno, ¿qué vemos? Los destruye, mata, pero siempre estuvo con la mano extendida, ¿eh? Con Josué. ¿Qué sucede con los escombros? Para siempre. Hasta hoy. Levantaron sobre él un gran montón de piedras. Me gustó mucho la interpretación que dio Humberto. ¿Qué significa la interpretación en este pasaje? Hay dos, a ver, Humberto, son dos montones de piedras. Uno, el que ponen sobre el rey. Y el otro, el que le hacen al Señor, ¿verdad? Que nos llevaste a un versículo en Deuteronomio, ¿no? Donde lo encalan. Bueno, este montón de piedras, ¿qué significa? Adentro, ¿quién está? Si tú haces un montón de piedras, ¿qué significa? Y entierras sobre las piedras. Un muerto, un apestoso, ¿o no? No encalan esas piedras, ¿verdad? En la segunda sí las encalan. ¿Así es? Sí. En la primera nada más se los ponen, es un montón de piedras. ¿Qué tienes que enterrar para que te acuerdes? ¿Qué tienes que enterrar en tu historia? Lo malo que fuiste. Ay, hice esto, y robé, maté, adulteré, golpeé. ¿Qué más? Todos los mandamientos, ¿no? Deshonré a mis padres. Maldije. Soy egoísta, envidioso, celoso, codicié. Todos los que tú tengas por ahí, los vas enterrando. ¿Cómo vas ganando tus batallas? Vas peleando tu historia. O cuando recibimos a Cristo ya, ¿nos libramos de todo? No, dice, el que persevera, lucha tu pelea hasta el final de tu tierra, ¿verdad? De tus tiempos. Entonces tú vas a ir enterrando tus muertos. Quiere decir tus áreas complicadas. Te vas muriendo, vas matando lo que no. Hay veces que no nos gusta dejar ciertas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, las maldiciones, ¿no? O el enojo, la ira, la envidia. ¿Sí? Entonces tienes que ir enterrándolos. Y hacer un gran montón. ¿Por qué? Para que no vuelvas a salir. Para que no vuelva a salir. Esa es tu historia, ¿eh? Dice, yo
dejé esto y dejé esto. Y todo lo que nos falta. Dice, no, y a mí ya no. Ah. Lo que se acumula en el camino. Y viene la otra parte muy importante. El monte Ebal, ¿qué significa? Monte Ebal, piedra o monte desnudo. Y el otro es Gerizim. Gerizim, cortador. ¿Cómo? Cortadores. Cortador. Bueno, en este montículo de piedras, ¿es para qué? Para edificar un altar. Para un altar. Para que te acuerdes que lo que Dios ha hecho contigo. Dice la Escritura que es un altar de piedras que nunca fueron tocadas por hierro, nunca fueron labradas. ¿Cómo es? Acomodadas, de alguna manera, no nada más aventadas, acomodadas. ¿Ah? ¿Han visto los muros de piedra que antes se usaban mucho? De las bardas de piedras. ¿Mande? Las bardas de piedra. Las van ensamblando. La piedra que desecharon los edificadores, ¿quién es? Cristo. ¿Eh? Entonces tu vida se va ensamblando, pero esta está encalada, ¿o no? ¿Por qué encalada? ¿Qué hace la cal? Pureza, ¿no? Es diferente. La otra está gris o negra o café, según la piedra que encuentres, revuelta, pero esta está bien, no tallada, pero bien acomodada. Así como es la iglesia, nos va acomodando cada quien en nuestra posición. Unos de una manera, unos servimos de otra manera, y ya nos va acomodando y nos va santificando poco a poco, nos va levantando. Y entonces Dios se levanta una iglesia que significa una novia, vestida de lino, blanco, puro, resplandeciente. ¿De qué color es el vestido de la novia? Blanco. Limpio, ¿verdad? Y así vas levantando su altar día a día, la iglesia. La piedra que ya fue usada para otra cosa, esa no sirve. Tiene que ser blanca, limpia. ¿Qué sucede con la ley? Ahora viene esto muy importante. Parece que Dios nos está hablando de la ley, ¿verdad? De corregir. ¿Qué sucede con la ley? Después Josué leyó cada una de las palabras del libro de la ley, tanto las bendiciones como las maldiciones. ¿Y las qué? Las escribió. ¿Pero en dónde? Sobre las piedras. Una copia de la ley sobre la piedra. Entonces, una piedra tenía un mandamiento, la otra otro, la otra otro. Entonces, la persona que pasaba por ese lugar, ¿qué veía? Veía dos montículos de piedra. Uno oscuro, negro, que apestaba. Y el otro que le llamaba la atención. Y entonces comenzaba a leer la ley. Nos dijo Humberto, ¿por qué Dios puso la ley? ¿Por qué, Humberto? En las piedras esas. La roca es Cristo. La roca es Cristo. Sobre Jesús está. ¿Él cumplió la ley? Sí. El único que ha cumplido totalmente la ley. Ahora, ¿qué pasa con estos dos montes? Dice que versículo 33, todo Israel con sus ancianos. ¿Quién me lee el 33? Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie a uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. ¿Hay dos caminos? Sí. Uno es desnudo y el otro es, ¿cómo se llama, Gerizim? Cortador. Bueno, hay dos montes, ¿verdad? ¿Qué dice el Señor? Escoge pues, he aquí he puesto delante de ti el camino del bien y del mal. Unos para un lado y otros para otro lado. ¿Cuál escoges? El del bien, porque él dice, escoge el bien. Pero ahí está la ley.
¿verdad? Ahí está la ley. Y ahí estaban todos. Dice, los naturales y los extranjeros. Vamos a estar un día delante del Señor. Nosotros como extranjeros, advenedizos, dice la Escritura, judíos en el interior, sí, porque fuimos injertados en la vid verdadera. No somos de la vid natural. ¿Quiénes son de la vid natural? Los judíos. Nosotros somos injertados. Ahí estaremos. Sí. Todos. ¿Y qué vamos a hacer? Alabar a Dios. ¿Por qué hemos cumplido con la ley? Ah, pero ya no estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia. La ley había perdido, había hecho que murieran o fueran desechados en la primera batalla. La gracia viene a conquistar la segunda batalla. Pero la gracia nos lleva la ley nos lleva a la gracia, hermano. Porque vemos el pecado y venimos a la gracia. Entonces, pues, la ley fue dada para que nosotros nos encontremos con la gracia. La ley fue dada exactamente para que nosotros pudiéramos reconocer que sin la gracia no somos nada, estamos perdidos, porque no podemos cumplir la ley. Cuando Moisés regresa, que Dios va a destruir, le dice, voy a destruir este pueblo, Moisés regresa, se hinca y le dice a Dios, he hallado gracia. Has hallado gracia ante mis ojos. Y Moisés le dice, si he hallado gracia, Señor, yo te pido que nos perdones. Y si he hallado gracia, ¿qué encontró Moisés en la ley? La gracia. ¿Qué encontramos nosotros al cumplir la ley? La gracia. ¿Y quién es la gracia? Jesús. ¿Verdad? Por eso algunos escritores o predicadores dicen, no, estamos bajo la gracia, pero necesitamos la ley. ¿Verdad? Yo quisiera decir sobre las piedras. Cuando dice montón de piedras, es majano. Y el majano significa un testimonio. Como vemos que cuando mataban al adúltero, la adúltera tenía que morir bajo piedras. Y ese era un testimonio de la ley, porque rompió la ley, es adúltera. Entonces cada montón de piedras habla de un testimonio. Por ejemplo, Labán y Jacob, cuando hicieron el pacto de que ya cada quien, estaba el Baján también ahí. Cuando atraviesan el Jordán, se hace un montón de agua. Así, cada vez que nosotros leemos montón, nos acordamos de Baján, que es un testimonio. Y aquí dice que levantaron un gran montón. Me gustó lo que dijo el cita, que significa santificar y blancura. Entonces quiere decir que cuando ellos levantaron ese testimonio, ese altar de piedras, estaban proclamando la ley de Dios y que Dios es santo y Dios es limpio. Y ese montón de piedras les recordaba, era un testimonio de quién era Dios. Por eso dice ahí que después levanta un pueblo que humilde, que confiaban en el nombre. Entonces cada vez que nosotros leamos ese montón, vamos a encontrar que es algo que está dando testimonio de algún suceso. Sí. Ahora se llaman mojoneras, ¿no? O moneras. ¿O cómo? Monera. Moneras también, ¿verdad? Ahora, cuando escriben en las piedras, cuando tú transcribes, ¿qué pasa en tu mente? ¿Se acuerdan del reto Marcos? ¿Qué sucedió? Se retiene. Por eso a ver si nos ponen otro reto, ¿eh? Sí, para poder retener la palabra. ¿Qué querías decir? Nada más sobre la ley, en Romanos 13:10 dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahí está todo. Ahí está. ¿Verdad? Ahí está todo el amor. El cumplimiento de la ley Es el amor. te envuelve en el amor. Aquí está mostrándolo Dios, el amor. Vayan y recojan, yo voy a pelear por ustedes, no se Pero preocupen. también hay bendiciones y otras maldiciones. Ah, si no cumplimos, entonces ¿qué sucede? Las consecuencias. Por eso necesitamos cumplir con la ley, con amor, ¿verdad? Amarnos los unos a los otros. No pelearnos por cualquier cosa, amarnos. Soportarnos. Tolerarnos, dice ahí Pablo. ¿Qué sucede? Vamos terminando. ¿Algún último comentario? Pues también lo que más me deja es la obediencia este capítulo. Como
sé, a veces hasta más que la oración, la obediencia, porque si sigues obedeciendo, mantienes esa comunión. No lo hago, Dios me dijo esto. La obediencia nos da identidad. Por eso la ley nos da identidad. ¿O no? Nos hace sentir que somos hijos de Dios. Sí, sí. Oye, pero ¿por qué? Porque obedecemos. Por amor a Él. ¿Cómo sabemos que Jesús era hijo de Dios? Porque obedeció al Señor. Señor, si es posible, pásame esta copa, Padre. Pero hágase tu voluntad, no la mía. Todo lo que le digo yo no lo digo por mí, sino porque el Padre me lo dijo, decía Jesús. Entonces, siempre estar en la presencia del Padre. ¿Quién me lee? Lee 34 y 35. ¿Quién me lo lee? Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuando mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros, como oraban entre ellos. En Deuteronomio está todo, en el 27, las bendiciones y las maldiciones. A ver, aquí nos marca Deuteronomio 27, del 11 al 14. ¿Quién me lo lee? Deuteronomio 27, del 11 al 14. ¿Quién dijo yo? 1, 2, 3. Mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte de Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de artífice, y la pusieron en oculto. Y todo el Hasta ahí pueblo nomás. respondió y dirá amén. Amén. Y ahí empieza a decir maldito. Un grupo dijo las maldiciones y el otro grupo dijo las bendiciones. Escoge pues la bendición, escoge pues la vida. ¿Es una recomendación de Dios? Escoge pues la vida. ¿Mande? Escoge pues la vida. Aquí te lo pongo delante de ti. La muerte o la vida. La maldición o la bendición. Escoge pues la vida. Y en su casa pueden leer el libro de las bendiciones y también de las maldiciones. Son En el lenguaje actual está más especificado. Cómo viene. Casi nos gusta leer puras bendiciones. Bueno, en la historia, ¿se fijan cómo la palabra está en todo? Está en todo. O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Leerla y hablarla. Compartirla en nuestro diario vivir. No vamos a cambiar a México, no vamos a cambiar al mundo. La maldad está. Pero dice que donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. ¿Va a haber más maldad? ¿Va a haber mucha más maldad? ¿Se va a acabar? No. Está escrito. No está escrito. Pero dijo, mi paso os doy, mi paso os dejo. No como el mundo la conoce. Entonces nosotros vamos a tener paz en medio de la tormenta. ¿Qué es lo que está haciendo Josué aquí? Escribiendo las tablas. Está diciendo, ¿va a seguir peleando Josué? Sí, pero va a haber algo en él que va a tener paz, ¿verdad? Esa es nuestra historia. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Señor, que nunca se aparte tus mandamientos. Espíritu Santo, tú eres el que nos ayudas, el que nos convences, el que nos redargullas, el que nos guías, el que nos levantas, el que nos corriges. Que guardemos por obediencia y por amor tu palabra todos los días de nuestra vida. No permitas, Padre, que nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Corrígenos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.